Good morning, brothers and sisters. The scripture for today is found in the second book of Peter, chapter 1, verses 5 through 18. 2 Peter chapter 1, verses 5 through 18. Buenos días, la lectura bíblica es segunda de Pedro 2, capítulo 1, del 5 al 19. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. Buenos días, Alejandro. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos ustedes y bienvenidos a todos los que se están uniendo vía online. Es una bendición que ustedes puedan participar de esta manera. Quiero animarlos hoy porque estamos viviendo en tiempos en los que lo que vivimos, lo que cantamos, es algo que necesitamos estar viviendo en nuestras vidas. Esta última alabanza, dame a Cristo, todo lo que necesito es Cristo, es verdad, pero es aterrador a veces pensar que va a llegar el momento en que solamente vamos a tener a Cristo y todo lo demás va a desaparecer. Muchas veces decimos que es más fácil confiar en el Señor cuando tenemos la cartera llena de dinero, la cuenta de banco llena de dinero, pero ¿saben qué? Nuestra fe no se fortalece en los tiempos fáciles, sino en los tiempos difíciles. Lo que el Señor está permitiendo que suceda es porque Dios sabe que es para nuestro bien, es para fortalecernos. Nuestros caminos no son sus caminos y es bueno que Él es Dios y nosotros no. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre perfecto. No tienes falta, nunca cometes errores. Señor, te damos gracias por lo que tú eres y te pido que aumentes esa confianza, Señor, en nosotros, por ti. Señor, te damos gracias porque nosotros podamos confiar en tu cuidado.
Señor, ayúdanos para que nuestra fe crezca, para que nuestro gozo aumente, para que nuestro conocimiento de ti sea mayor, para que nosotros podamos comunicarnos y comunicar tu palabra con los demás de una forma mejor. Señor, ayúdanos a tener esta sinceridad, Señor, como nunca antes. Sinceridad por ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a hablar, Señor, tu palabra. Me rindo a ti, Padre, y te pido que las cosas que recibamos hoy cumplan su propósito en nuestra vida. Pido, Señor, que vayamos con buenas nuevas a los demás, a los que están en necesidad, a los que están solos. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 12 al 16, pero para estudiar estos versos vamos a ver el contexto. Así que vamos a ver un poco de los versos que están atrás. Así que vamos a Segunda de Pedro, versos 1 y 2. Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 2, verso 1 y 2. Aquí está hablando Pedro, está hablando algo que es muy relevante para las iglesias de aquel tiempo, pero también para nosotros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En Primera de Pedro se le advirtió a la iglesia acerca de la persecución. Ahora en la segunda epístola de Pedro habla acerca de que el enemigo no destruyó la iglesia con persecución, entonces ahora la va a tratar de destruir con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Es interesante ver que el enemigo trajo persecución. De hecho, cuando Pedro está escribiendo esta epístola, hay persecución. Y de hecho, la iglesia estaba prosperando. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo que está saturado de mentiras, saturado de falsedad. Y es cada vez más difícil saber qué es lo que podemos creer y qué es falso. El enemigo es muy efectivo al destruir la iglesia con mentiras, más que con persecución. Y podemos ver en estos tiempos que las analogías que tenemos para el mundo en el que vivimos, todos estos detalles, todas estas cosas las vamos a estar viendo. Nosotros podemos reconocer la falsedad cuando conocemos la verdad. Pero déjenme decirles que hay aquellos que se visten con piel de oveja, son lobos con piel de ovejas y parecen, porque son buenos engañadores, parecen buenos, pero cuando tú conoces la verdad y alguien viene y te dice algo que no es la palabra, tú luego vas a reconocer, tú vas a decir, no, eso no está en la Biblia. Pero cuando tú no sabes la palabra, entonces no vas a reconocerla, vas a pensar que tal vez eso sí está en la palabra. Entonces el Señor quiere decirte que
nosotros debemos de estar atentos a la verdad para no ser engañados. La verdad importa y en esto tenemos que enfocarnos. Muchas veces pensamos que la verdad no es importante, pero la verdad importa. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Vamos a empezar en esta mañana. Por esta razón, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes sepan y estén confirmados en la verdad presente. Por lo tanto, por esta razón, bueno, ¿cuál es la razón? Por eso tenemos que ver un poco antes a qué se refiere con estas cosas. Y vamos a ver el verso 8, un poquito atrás. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, de lo que está hablando en el verso 4, de la naturaleza divina, si tú estás participando, estás clamando al Señor, Señor, ¿cómo respondo a esto? Ayúdame en aquello, te necesito para esto, y en todas las situaciones de la vida, estás confiando en el Señor y estás usando esa aplicación espiritual para esta necesidad o aquella. Las características del Señor empiezan a abundar en ti, versos 6 y 7. Y eso resulta de que tú estás constantemente clamando al Señor y la naturaleza del Señor empieza a expresarse a través de ti. It's the result of using all of Him that He makes available to you, accessing all that He has made available to you. And if these things are yours and abounding, you Y si todas estas cosas están abundando en ti, entonces tu vida no va a ser desperdiciada, entonces no vas a estar sin fruto, porque vas a estar en el conocimiento del Señor. Entonces, estás usando todo lo que el Señor te ha dado. Él está en ti y tú estás aprovechando todo aquello que el Señor tiene para ti, usándolo, accesando a ello. Verso 10. Rápidamente estoy haciendo un resumen de lo que ya vimos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hermanos, ¿tienen la verdad? ¿Realmente tienen la vida de Jesucristo en ustedes? Porque si tú realmente estás aplicando todo aquello que está a tu disposición en cada situación, nunca caerás. Es decir, nunca vas a ser destruido en el campo de batalla, no vas a ser derrotado. De esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, para resumir este resumen, en otras palabras, conocer a Cristo realmente bien tiene muchos beneficios. Tu vida va a tener un propósito mayor. Tú vas a ser una gran bendición para los demás y no vas a ser destruido en batalla. Vas a tener estas recompensas en el reino de Dios y no vas a ser engañado por falsos maestros. Hay muchos beneficios en conocer a Jesús. Y por estas razones, verso 12, porque has conocido a Cristo y porque ya sabes todo esto, no dejaré de recordarles siempre estas cosas. No voy a ser negligente. Es decir, nunca voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque ya las saben, ya están establecidos, ya están sólidos,
Y de todas maneras, no voy a dejar de recordarles esto, acknowledges, porque they've Pedro got this down. reconoce que Nevertheless, he's committed este es su compromiso, believers over and over recordarles a los creyentes una y otra vez de las doctrinas básicas de la fe, para que ellos puedan tener éxito en esta batalla en la que están conociendo bien a Jesucristo. frequently getting together. If you're wanting to get to know someone, Cuando quieres conocer a alguien y quieres construir una relación con esa persona, lots of time, pues es necesario que pases tiempo con esa and that persona relationship will para que esa relación se fortalezca, repetition is se haga fuerte, anything well. porque la repetición es clave. Es, por ejemplo, como cuando quieres aprender una canción en el piano. Tienes que repetirla para poder Down inside you. tocarla de una mejor manera. You don't say, "I love you" once. Es como cuando estás casado también. Tú no le dices a tu esposa solamente una vez que la amas. Tú tienes que decirlo y demostrarlo muchas veces. Es a través de la repetición y de esa relación que el matrimonio se fortalece. Building our relationship with Jesus Christ. Y así es como nosotros también tenemos que fortalecer nuestra relación con Jesucristo. La repetición es clave para el éxito. Todos los días pasar tiempo en la palabra, saber, conocer qué es lo que está escrito, cómo se revela el Señor a través de las Escrituras. Todos los días unirte al Señor, porque una vez a la semana no es suficiente. También juntarte con los hermanos, alabar juntos, compartir juntos, recordar el amor, el sacrificio del Señor, estas verdades en las cuales está fundada nuestra fe, leer la Biblia una y otra vez. Y muchas veces tú vas a decir, ya la leí. Bueno, otra vez, una vez más. Repetition of truths is Esa repetición de verdades es clave key to avoiding being para deceived by the evitar ser engañados por lo falso. to always remind ourselves Estas cosas life nos recuerdan la vida que tenemos en Cristo. Hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros estemos unidos, porque en el mundo vas a ser bombardeado por un montón de engaños y de cosas all of this and your head is swimming, you don't know which way is y no sabes a dónde voltear. and part of the purpose Y is parte del propósito es which way's up, which way we're que focused. tú te juntes con los hermanos y escuches la verdad y cuáles deben de ser las prioridades en tu vida. Por eso es importante que nos juntemos con los creyentes para Simple little statement there, but Paul makes this estar juntos, estar alabando al Señor. Filipenses 3:1 dice que para mí escribirles las mismas cosas no es tedioso, sino que es seguro. that repetition of Esa repetición de la verdad es para su seguridad. La verdad importa, pero ser negligente en estas cosas es muy peligroso. Ser negligente en el hábito de repetir la palabra, de estar juntos en comunión con los hermanos, es peligroso, hermanos. don't, Si no it's dangerous. lo hacemos, es peligroso. Pero si lo hacemos, es algo So he seguro. goes on in verse 13. Verso 13. Yes, I think it is right Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, to stir you el up despertarles by con esta knowing that amonestación, shortly I must sabiendo put que en off breve my tent, debo just as abandonar our el Lord cuerpo Jesus Christ como showed. nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. It is right to stir up, Es justo, to stir you up by reminding you of these en truths, tanto que like a fire that is estoy en este cuerpo, campfires despertarles going con down, amonestación. getting dim, and you get a stick and you stir it up and Es it como leaps back cuando to life. tienes una fogata y la mueves con un palito, Spiritual o passion se aviva el in the hearts fuego. of people.
Esto es a lo que se refiere. Hay que avivar el fuego en nosotros, la motivación en nosotros, al recordarnos acerca de las verdades en las Escrituras. Es maravilloso aprender cosas nuevas, pero cuando tú conoces al Señor, es bueno recordar esas verdades básicas, esas cosas que cambiaron tu vida al principio, esas cosas que son importantes. Recordar y decir, ya se me había olvidado esto, y volverlo a recordar. ¿A qué es lo que se refiere Pedro cuando dice que mientras estoy en este cuerpo o en esta tienda, como lo dice en el original o en otras traducciones? A lo que se refiere es que mientras que esté vivo, se refiere al cuerpo como una tienda de campaña, como algo, es una terminología de peregrino. Los peregrinos son viajeros que están lejos de casa y se quedan en estas tiendas de campaña, una tienda que no es permanente. Y lo que está diciendo aquí es, no te encariñes tanto con este cuerpo temporal, porque pronto te irás de él y Dios te dará el cuerpo permanente, irás a casa. Esto, lo que estamos viviendo aquí, es temporal. Esto no es el hogar, es solamente temporal el tiempo que estamos viviendo aquí. Así que tenemos que hacer todo esto con esta mentalidad, así como el Señor nos ha mostrado. Dice aquí el verso 14 que nosotros debemos que Pedro sabía que pronto iba a dejar este cuerpo. ¿Y cuándo fue que el Señor Jesucristo le mostró esto? Esto tomó lugar después de la muerte y resurrección de Jesucristo, poco antes de que Él ascendiera al cielo. Jesús le habló estas palabras a Pedro en Juan 21:18. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, recuerden esta expresión, porque vamos a regresar a ella. Cuando seas viejo, extenderás tus manos, refiriéndose a la crucifixión, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto lo habló acerca de la muerte de Pedro. Pedro iba a morir por el evangelio y con una crucifixión también. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme. Era una palabra que le quería decir que al seguirlo, él iba a morir crucificado, pero Pedro lo siguió. Y poco después de escribir esta epístola de segunda de Pedro, es que Pedro fue crucificado. ¿Recuerdan en Hechos 12, cuando Pedro estaba en Jerusalén? Jesús había ascendido al cielo y la iglesia empezaba a crecer. Y entonces Pedro fue arrestado y estaba en prisión. Herodes lo sentenció. Hechos 12:6 dice que la noche antes de su ejecución, Pedro estaba dormido y estaba encadenado con 2 cadenas entre 2 soldados.
Algunos piensan because he believed the prophetic word of Jesus Christ que como él creyó when Jesus said, esa palabra profética de Jesús que le dijo, cuando seas viejo, morirás por mi causa. Entonces Pedro en este punto in his late teens, maybe tal vez estaba muy joven, estaba en sus 20 o tal vez en sus, sí, como en sus, and he's a in principio a de securely sus, locked prison, de sus and 20, ¿no? tomorrow Entonces, Herod is wanting to put him to death. Herodes quería matarlo a esa edad, He trusts pero él confió en la palabra profética de Jesucristo. I have no idea how you're going to Y él get me out of dijo, here, Lord, but I'm not. Señor, no tengo idea cómo me vas a sacar de aquí, pero yo confío que yo voy a morir cuando sea viejo. The word of God says Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, can't come true. It's not a pesar de que nuestras circunstancias digan otra cosa. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, así como Pedro confió que estaba en la cárcel, sentenciado a muerte, con 2 cadenas, con 2 soldados, iba a morir. No había manera que él se escapara de esta, about his plans and his pero intentions for your life. Pedro estaba seguro de lo que Cristo le había dicho. Y nosotros así debemos de hacerlo también. Tenemos que estar firmes en las promesas del Señor, porque Él es nuestro amo Not you, not y Él determina nuestros pasos, no el mundo, the Lord. no nosotros mismos. Nosotros confiamos en el Señor, seguimos al Señor y confiamos en su palabra. Poo-poo Bible prophecy. It is part of God's word. Y hermanos, hay muchas personas que no Almost one creen en las profecías, pero déjenme decirles que 1/3 de este libro es profecía. No podemos ignorar la profecía. but you got to trust it. You got to stand upon it. Tenemos que confiar en la palabra, en la profecía, y eso nos va a mantener a Now salvo. in 2 Peter, Ahora, en segunda de Pedro, God's word of como él creyó la profecía, getting older now. él se da cuenta que ahora está envejeciendo. By the standards Ahora of es that day, he's tiempo. living in Rome, and in that Él está viviendo en Roma expectancy in the city y la expectativa de vida era unos 45 años. in his likely Y ahora él ya está más o menos en sus 50 cuando escribe segunda de Pedro. that city. Ya es un hombre viejo en ese contexto. Joven en nuestra cultura, pero viejo en aquel contexto. Because again of the Lord's word, he knows that his time Como to sabe die la of profecía, crucifixion could come él anytime, sabe yet he speaks que of va a his morir own death pronto, in this beautiful way. I must pero soon habla put off de esta my tent. manera. This pilgrimage Dice, is over. My mission is almost Mi over. misión ya terminó, es tiempo de ir a casa, mi peregrinar está a punto de terminar. Él no está aferrándose a esta vida, él no está aferrándose a este cuerpo, él está mirando hacia la recompensa. Look at how Peter's ministry colleague, the Apostle Paul, spoke Y el of death apóstol in 2 Pablo, Corinthians su chapter colega, 5, habla de la muerte en 2 de Corintios capítulo 5, 5, and verse 1. verso 1. For we know Porque that if sabemos our earthly house, this tent, Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o esta tienda, talking about the este es body, el our earthly cuerpo body, humano, for we know that if our earthly se house, this tent deshiciere, is destroyed, we have tenemos a de Dios un building from God, edificio, a una house, casa still no talking hecha de about a body, manos. Está hablando del not cuerpo. made with hands, También eternal una in casa heaven. no hecha de manos, eterna en los cielos. And then verse 4, for we who Verso are in 4. this tent groan, Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. this is a tent, but I got Esta es una tienda de campaña, pero el Señor tiene una this is casa temporary, en el and it's cielo. starting to leak, but I've got a Esta building in tienda heaven that's ya empieza a gotearse, pero no
no nos preocupamos porque tenemos una mansión en los cielos. Está hablando de nuestro cuerpo. Dios tiene un cuerpo mejor para nosotros en los cielos. Aquí estamos en una misión y el reino de los cielos y todo esto lo tenemos aquí, pero lo mejor está por venir. Nosotros no tenemos que perder de vista esta verdad gloriosa. Y fíjense la actitud de Pedro aquí. La persecución en contra de la iglesia que se profetizó en la primera carta, ahora ha venido. Ahora Pablo ha sido arrestado y tal vez ya estaba en la prisión cuando está escribiendo. No estamos diciéndolo de seguro, pero es muy probable. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, mientras esté con vida, tengo que estarles amonestando acerca de esta fe, porque Pedro creía en esta verdad. Él sabía que pronto iba a morir y por eso tenía que hablar la verdad. Él tenía que hablar el evangelio, la verdad de Jesucristo. Y él sabía que esto le iba a costar la vida, pero él está diciendo, mientras que yo esté en este cuerpo, voy a hablarles la verdad, les voy a recordar. Y está prometiendo que él va a dejarles esta carta para recordarles. Él está escribiendo la carta que les va a mandar a los hermanos, pero él les está hablando. Les está hablando acerca de este recordatorio que él quiere que los hermanos recuerden después de que él muera. Y él se refiere les advierte o les recuerda que tienen que escribir el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué el de Marcos? Bueno, Juan Marcos fue un compañero de ministerio de Pedro. Y él estaba tomando esas notas. Estaba tal vez tomando nota de lo que Pedro estaba enseñando, o tal vez se sentó a recibir la instrucción de Pedro para escribir. Pero es muy posible que Marcos ya había oído esto. Y Pedro lo que le estaba diciendo es, Marcos, por favor escribe todo esto y llévalo a las iglesias. No sabemos los detalles, pero lo que sí sabemos es que Marcos y Pedro fueron colaboradores muy cercanos. Y el Evangelio de Marcos se escribió como una compilación de lo que Pedro aprendió del Señor Jesucristo. Lo importante aquí es que Pedro quería que la iglesia recordara la palabra de Dios. La gente muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La iglesia no fue construida sobre Pedro, sino sobre Cristo. En Primera de Pedro 1:22 Primera de Pedro 1:22 dice, ustedes han sido purificados, sus almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para Peter knew siempre. he was going to die. Pedro sabía que iba a morir pronto, Infiltrating y estos falsos maestros se iban a infiltrar en la iglesia. God's answer to meet Y el this Señor need contesta, was not to send them another man like Peter, but it was to give no them enviando the otro written word of hombre God como to Pedro, assure that sino they always enviando have la a palabra reminder para que la of these gente truths, tuviera that este they would recordatorio over and de la over verdad, and over again para to estar remind leyéndola themselves of the una truth. y otra vez. 2 Peter 1:16. Segunda de Pedro For we did not 1:16, follow cunningly devised porque fables no when we made les hemos known to dado a you the conocer el power poder y la and venida coming de of nuestro our Lord Señor Jesus Christ, Jesucristo, but were siguiendo fábulas eyewitnesses of artificiosas, his majesty. sino como habiendo visto con Up until nuestros now, propios ojos su Peter has been majestad. emphasizing the importance of Pedro repeating ha estado the truth in enfatizando God's word. la importancia de repetir la palabra de Dios a los creyentes. But he says we didn't follow cunningly Pero devised fables. aquí We dice, communicated the truth. Nosotros no les hablamos fábulas, Not ni cunningly cuentos, devised fables. Fables are ni fictitious myths, cosas invented ficticias, stories that have no historias credibility. inventadas They que are no not tenían ninguna founded in truth. credibilidad. Peter emphatically declares Pedro they did not use enfáticamente cunning. les dice, nosotros no los engañamos cuando les comunicamos esto. Estas son verdades desde el principio. Chapter 3, Génesis capítulo 3, verso 1. not quite the beginning, it's chapter 3. No es el principio, sino el But capítulo chapter 3. 3, verse 1, Pero en el the capítulo serpent 3 vemos cómo was la more serpiente cunning era más astuta than any beast of que the field todos los which the animales Lord del God had campo made. que Jehová And he Dios said había to the hecho, woman, speaking to Eve, la cual le dijo a la mujer, o sea, "Has a Eva, God indeed con que said Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. truth?" ¿Qué es lo que está atacando? Está atacando la verdad y está usando su astucia, He's el challenging engaño our memory of the truth. para, Did God indeed say, para "You atacar, shall not eat of every y tree of the está garden"? diciendo con que Then Dios ha Daniel, dicho. chapter 8, Luego, en Daniel capítulo verse 8, 25. verso 25, Daniel 8, Daniel 8, 25 habla proféticamente de los últimos días, cuando el anticristo ya está en la tierra. Y hermanos y hermanas, cuando estudiamos profecía, nosotros reconocemos los signos y el anticristo no se ha revelado, pero vemos las señales. Y aquí vemos en el verso 25 dice, con su sagacidad, el anticristo, del que está hablando, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estamos viviendo en días de engaños, días engañosos. Y es muy difícil saber qué es la verdad y qué es la mentira. La mentira nos va a hacer caer. Por eso es muy importante en los últimos días saber conocer la verdad. Es muy importante. La verdad es muy importante. Y es importante que nosotros nos preparemos para proteger a los cristianos de todas las generaciones, para que ellos puedan reconocer la verdad de la mentira y reconocer la verdad. Es importante, hermanos, y repetirla.
But Jesus said, "You will know the truth, and the truth will set you La palabra dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros necesitamos ser como la gente de They Berea. received the word with all readiness and searched the Dice scriptures daily que ellos to eran find más out whether nobles these que los que things estaban were en so. Tesalónica porque recibieron la This is palabra important con when toda it comes to solicitud, biblical escudriñando teaching, when it cada comes día to las spiritual escrituras things. Check the Bible para to ver see si if it's estas true. cosas eran así. But brothers and sisters, truth Hermanos is y also hermanas, important when it comes la to the news verdad that es we're listening to. importante. Check it out. Is it true? Cuando leemos las escrituras, tenemos que ver las escrituras. No tenemos que tragarnos todo lo que oímos. Tenemos que analizarlo conforme a las escrituras. Spiritual things, but all things. Truth matters. La verdad importa. Don't be gullible. No sean ingenuos, hermanos. Last days. Tienen que reconocer que estamos viviendo en los últimos tiempos. Search to La find mentira está por todos lados. Tenemos que preguntarnos siempre, ¿es esto la verdad? the Bible. Doesn't speak about everything. La Biblia Word search. You're not no habla de todas las cosas. Hay muchas cosas que tú no las vas a encontrar literalmente así en la Biblia, pero la Biblia habla de todo. on this earth No hay nada en esta tierra o en la creación the authority. que no esté bajo la autoridad de la palabra de Dios. Get to know it. Así que, hermanos, conozcan la palabra, conozcan a su Señor, conozcan cómo es que Él obra y cómo Él aplica estas verdades en sus vidas. Pray for your Padre Celestial, te pido por tu mano de protección sobre tu iglesia. Lord. We've never been down this path before. Señor, Few around us have. nunca But Lord, your word habíamos estado en estas situaciones, Señor, pero tu palabra word has declared the ha end. declarado el final desde el principio. You know the way. Y Señor, tú sabes el Jesus, camino. you are the living Señor, tú eres la palabra viva. you have become. Tú vives en nosotros. Tú eres nuestra vida. You would compel us, that Así you que, would Señor, stir yo us te by pido these que truths to tú, Señor, muevas access nuestros all that corazones. you have made available to us of yourself, that we would not lean on our own understanding, Señor, but acknowledge te you, pe- that we would call upon you, ask of you. Lord, I pray that when Señor, we te come pido together, que we would remind one tú another nos of recuerdes truth las that never cosas, Señor. changes. That we would remind one another of where is north and where is Que tú nos south, what is recuerdes up las and what is cosas down, and where should we be focused, que where should we be moving and walking. Nos has hablado, Señor, que Lord, tú, when we are in communication with a brother or sister who is Señor, que tú nos ayudes, Padre, a chained between two burning ser guards cambiados, Señor. who are intent on killing them the next day. Lord, I pray that you Señor, would te give pido us que tú nos des, words of reminder of what is true. nos recuerdes, Señor, Lord, I pray that we lo would que remind one another aprendimos, often of you. Señor. Remind one another Padre, often recuérdanos, how you have Señor, worked in the past cómo has and how you obrado en el worked. pasado en nosotros. Lord, I pray that we wouldn't get Señor, tired te pido que of no nos turning to your cansemos, word, Señor, turning to you, calling upon you, trusting in you, sharing you with one de another when we hacer come tu together. voluntad, Señor, de compartir los unos con los otros cuando Lord, I pray estemos that we would get to juntos. know you so well. Señor, te pido que podamos I conocerte. ask these things in the name En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amen. Amén.